Doctor. Buenas noches, estamos hoy día 2 de octubre del 2024 y por la gracia de Dios vamos a compartir esta epístola a Tito, la carta de Pablo a Tito. Son 3 capítulos y que el Señor guíe con su Espíritu Santo la clase de hoy. Ok, Tito es griego, por si acaso, es una persona griega de nacimiento. Timoteo, que es la carta que hemos compartido las semanas pasadas, es un hijo y descendiente de judíos. Este Tito no, es un descendiente de griegos totalmente. Y así como Timoteo, Tito han sido dos de los grandes colaboradores de Pablo. Y he mencionado en diversas partes del Nuevo Testamento. Bueno, entonces Pablo dice lo siguiente. Pablo, siervo de Dios. Nuevamente, acuérdense que la palabra siervo viene de doulos, que es esclavo de amor, apóstol de Jesucristo, sea su mensajero para el mundo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Apóstol según, conforme, perdón, apóstol conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vamos a entender este pedacito chiquito. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dice la palabra que cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús y nos hemos abierto a Él y ya somos salvos, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Conforme a la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Pisteu. Conforme a la pisteu. Pisteu es cuando nos hemos abierto para que Dios entre en nosotros. Nuevamente, ¿cuál es el gran punto de todo esto? Nuestra fe es que Jesús es nuestro Señor y Salvador y nosotros le hemos dicho, toma posesión de nosotros. Ese es conforme a la fe, escogido porque ya sabía Dios antes de la fundación del mundo quiénes éramos y nos escogió para su gloria, ¿no? Y el conocimiento de la verdad. ¿La verdad quién es? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? La verdad. Y el conocimiento de Jesús, de su palabra, de su mensaje, de su plan. ¿No? Que es según la piedad. La palabra piedad mucha gente toma como sensible, que tiene amor por otros, que es empático. La palabra piedad en sí, su primer significado es que tiene una necesidad enorme de tener una relación con Dios. La verdad que es según la piedad, cómo nosotros nos relacionamos con Dios, ¿sí? O sea, cómo queremos. Y esa forma, eso de querer estar más cerca de Dios es lo que provoca en nosotros, por medio de su amor, el amor hacia los demás. Y ahí viene la piedad que todo el mundo habla. Mira, cómo este es un hombre piadoso, misericordioso, que es otro de los significados también de piedad, ¿no? Como Dios es misericordia, cuando uno estamos yendo de la piedad de Dios, se porta como Dios. Misericordia, amor, perdón, paz para los demás, etcétera, ¿no? Sigue el versículo 12. En la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, esperanza no es espero que pase, no, es sé que pasa y Dios la va a poner todo en su tiempo. Entonces, estar esperando no es que va a llegar, es ya sé que la tengo, ya sea parcialmente o totalmente, pero en la esperanza. Esta palabra esperanza es en la seguridad de que Dios no miente. Estoy esperando que la palabra de Dios se cumpla. Como Dios no miente, no es hombre para que mienta, lo que ha dicho se va a cumplir. Entonces estoy esperando algo que es cierto, que no hay duda, ¿ok? En la esperanza de la vida eterna. O sea, estamos viviendo ya la vida eterna. Sabemos lo que viene, sabemos dónde estamos, ¿sí? Entonces, repito ahora lo que dijo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios, que somos todos nosotros, y el conocimiento de la verdad, conocimiento de Cristo, su palabra, que es según la piedad, o sea, el corazón de Dios, como Dios ve las cosas. En la esperanza, apoyados en las promesas en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los cielos. Otra vez, es algo que sí o sí es, porque Dios no miente. Y a su debido tiempo, versículo 3 manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, a su debido tiempo, con cada uno de nosotros, con todos los hijos de Dios, manifestó su palabra por medio de la predicación. A veces pensamos que predicación es ser un pastor y hablar en todo el público. Predicar el evangelio a toda criatura, dijo Jesús. Cuando estamos hablando de Dios, estamos predicando. Cuando estamos dando un ejemplo y guiándolos al Señor, estamos predicando. Ya sea a uno, a dos, a una congregación, a lo que sea.
Entonces, en su momento, y Él nos ha llamado a nosotros en cada momento, ¿para qué? Para predicar la palabra, para andar predicando el Evangelio. ¿Ok? Que me fue encomendada, dice Pablo, y que nos ha sido encomendada a nosotros por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios, nuestro Salvador, nos ha encomendado ¿qué? Que proclamemos el Evangelio, su mensaje. Evangelio significa las buenas nuevas. ¿Sí? Y la carta dice, todo esto lo dirijo a Tito, verdadero hijo en la común fe, verdadero hijo. O sea, hay algunos que tú le has enseñado, como te portas como su padre, pero es realmente hijo. Hijo verdadero es aquel que está siguiendo los pasos del padre. Discípulo es aquel que sigue los pasos del maestro. A eso se refiere, es lo mismo. Estamos siguiendo. Por eso dice verdadero hijo. Realmente estás haciendo lo que Dios ha mandado y el ejemplo que te hemos dado. ¿Qué le desea en ese momento Pablo a Tito? Gracia, que andemos en la gracia, que la gracia es gigantesca, es más grande que cualquier otra cosa. Misericordia, o sea, misericordia es recibir gracia o perdón, lo que sea, sin siquiera merecerlo. Aceptamos la gracia de Dios y damos en misericordia también. Y paz. Gracia, misericordia y paz. De Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. O sea, de la totalidad de Dios. 5. Por esta causa te dejé en Creta. O sea, el motivo que te dejé en Creta es por esto, que voy a definir ahora. El motivo por que te dejé en la isla de Creta fue por esto. ¿Para qué? Corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, Pablo le dio autoridad a Tito para hacer eso. No todos los hijos de Dios e hijas de Dios tenemos que hacer labor administrativa, no todos tenemos que hacer labor de evangelización total. Cada uno tiene un llamado y unos dones. Entonces, Tito tiene los dones y por eso Pablo le encarga cosas. Y eso es algo importantísimo. Dios nos encarga a cada uno cosas y nos da los dones para esas cosas y nos ha dado dones para eso. ¿Ah? Entonces Dios te manda, y así como Pablo le manda, dice, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos significa autoridades, no significa personas muy mayores, personas que ya tienen tiempo en la fe. Puede ser un anciano de 30 años, puede ser un anciano de 80, puede ser un anciano de 50. La cosa es, si ya está un tiempo suficiente en el Señor creciendo y es un anciano en la palabra, a eso se refiere anciano, no viejito que no jala nada, ¿no? Anciano es un elder, como dicen en inglés. 6. El que fuere irreprensible, anciano, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, pon como cabeza de la iglesia, no gente que hable bien, no gente que se muestre ah, eh, ciertos dones del mundo como comunicación. Puede tenerlos, puede no tenerlos, pero no, el requisito es que se muestre como irreprensible. Perfecto no puede ser, pero que busque eso. Varía una sola mujer que no esté con un montón, perdiendo el tiempo o invirtiendo el tiempo, a veces perdiendo, a veces invirtiendo en muchas cosas del mundo, sino que tenga tiempo. Varía una sola mujer, imagínate que tiene dos o tres esposas, cuidar a las esposas, cuidar a los hijos, te toma mucho tiempo. No tienes el tiempo para hacer la otra cosa, obvio. Entonces, para poder ser un anciano de la iglesia, cuidar la iglesia y dirigirla, tienes que tener tiempo para dedicárselo a hacer tu trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo que tenga hijos creyentes, o sea, que ha formado en su familia y demostrado que ha podido formar hijos que no es que bajan la cabeza así, sino que son creyentes, que también están enamorados de Dios y quieren seguir a Dios. ¿Sí? Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que ha demostrado por sus hijos que es digno de dirigir la grey de Dios. Eso lo dijo en Timoteo. ¿Sí? 7. Porque es necesario, y vuelvo a repetir, es necesario que el obispo, el anciano, sea irreprensible. O sea, que es imposible, por supuesto, pero que sea un muy buen comportamiento y que muestre muchas buenas cualidades. Perfecto, no, pero que no sea alguien que note demasiadas fallas y demasiadas irregularidades, ¿no es cierto? Que sea irreprensible como administrador de Dios. Administrar es administrar los dones de Dios. O sea, que muestre que está haciendo las cosas por amor a Dios y no por orgullo o por cualquier otro motivo. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Soberbio significa que yo creo que sé todo, no.
iracundo que se molesta y requinta y pega y grita. No, no dado el vino porque el vino te tiende a hacer y cometer errores y que exageras en su uso. No pendenciero, no que busca peleas y todas las cosas. No codicioso de ganancias deshonestas. Ojo, ¿ah? No es que no quiera tener bienes materiales, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, puedes trabajar y hacer bien y ganar. No dice que no tengas dinero, sino que no lo busques deshonestamente. 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Vamos a ver ahí. Hospedador se entiende que viene alguien para hablar y recibe a los hermanos de diferentes partes con cortesía y amabilidad, ¿no? Amante de lo bueno, o sea, que está buscando cada vez hacer las cosas bien. Es un buscador de hacer lo bueno, es un amante. No solamente que hace cosas buenas, sino que ama hacerlo, está buscando hacerlas. Sobrio, ¿qué cosa es? Equilibrado. Santo, ¿qué es santo? Santificado, limpiado. O sea, que busca limpiarse por medio de la palabra de Dios. Dios muere y nos limpia, nos santifica. Y conforme más tiempo estamos con Él, más nos limpia. Eso es santo. Santo no es perfecto, santo es limpiado. Dejar que el Espíritu te limpie. Dueño de sí mismo, que no me dejo influir y manejar, sino, otra vez, equilibrado sería también otra vez la palabra, ¿no? Retenedor de la palabra fiel. ¿Qué significa eso? A veces se nos mete ideas y Dios tiene ciertas cosas que ya dijo. Jesús dijo ta, 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 ta. Entonces, cuando estamos en eso, tenemos que mantenernos en lo que Jesús ha hablado y no empezar a inventar cosas a nuestro gusto. Por eso, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿No? Para que, si la retienes la palabra fiel, también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Basarte en la palabra, cómo Jesús haría. Esa es una buena pregunta para hacernos siempre. Y estamos en una situación, dice, Jesús, ¿qué harías tú acá en este momento? ¿Cuál sería tu comportamiento? ¿Qué estarías diciendo? ¿Cómo tratarías a estas personas? Con el Espíritu de Dios, de amor, de comprensión, pero al mismo tiempo con firmeza, guiándolos en amor, no por orgullo, sino como un pastor que cuida a sus ovejas, como un siervo que está sirviendo a otros. Como vino Jesús. Ok. 10, porque hay aún muchos contumaces, gente rebelde, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Cuando uno recién recibe al Señor o dice que recibe al Señor, cualquiera de las dos, uno arrastra nuestro pasado, arrastra nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y cuando dice especialmente lo de la circuncisión, en el mundo judío las tradiciones eran muy fuertes, no solamente la ley, sino muchas tradiciones y cómo debían figurar ante el mundo. ¿Ok? Entonces está diciendo que generalmente en ese grupo es más fácil hallar contumaces. No quiere decir que judíos, los que de origen judío no iban a poder acercarse a Dios. Pablo era, Timoteo lo era, y hay un montón más. Pero ocurría más ahí por la formación que tenían, ¿sí? Y, este, ¿y qué dice? Aún hay muchos contumaces. Cuando recién reciben al Señor, uno todavía se resiste a muchas cosas. El Señor te quiere hacer muchas bendiciones y te enseña cosas, pero aceptarlas todas de frente no es fácil. Cuando empezamos a entender cada vez más que Dios es amor, que su palabra es maravillosa, que todo lo que nos pide es para el bien nuestro, entonces lo hacemos. Pero al comienzo no tenemos esa convicción todavía. Entonces la fe va aumentando y vamos aceptando. Entonces generalmente somos resistentes a ciertos cambios inicialmente. En algunas cosas sí nos sometemos y en otras cosas no. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso dice, hay muchos contumaces. Y dice 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Aquí se habla muy fuerte, como diciendo, no hablen acá. A lo que es preciso tapar la boca. Pero ¿cómo tapas la boca? No es ponernos una venda impidiendo que hablen, sino es formándolos. ¿Para qué? Para que lo que salga de su boca sea lo correcto. A eso se refiere tapar la boca del mundo y dejar que la boca sea usada por Dios para su gloria, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no le han tapado la boca? ¿Qué hace?
trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y ahí, ¿qué cosa estás haciendo muchas veces? Cuando uno no está en el Espíritu de Dios y empieza en un nuevo grupo, busca cómo colocarse. Eso lo vemos mucho en las iglesias, de todo tipo, de toda denominación. La gente que recién llega quiere, algunos crecer, algunos vienen con el corazón totalmente sincero y otros vienen cómo aprovecho esta circunstancia, cómo gano aquí. Entonces, si estoy buscando ganancias deshonestas, deshonesta significa no por el motivo correcto y en una forma no correcta, ¿sí? Ganancias deshonestas. Lo que no conviene. Entonces, ¿para qué enseño? No conviene para la persona, pero lo enseño así, ¿para qué? Para obtener ganancia. Entonces, ¿cómo manipulo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Uno de ellos, su propio profeta, que era un judío pseudo cristiano, dijo, los cretenses, acuérdense que Tito estaba en Creta en ese momento, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese no es el Espíritu de Dios. Dios no habla así de las personas. Si es un profeta está hablando así, significa que está juzgando, criticando con un espíritu que no es el espíritu de misericordia y de piedad que es el que Dios quiere que tengamos. Ojo, tenemos que estar bien claros si alguien está mintiendo haciendo una cosa así. Pero si dice todos son así, todos son mentirosos, todos son malas bestias, eh, no es la forma como Dios quiere, obviamente, ¿no? Entonces, su propio profeta de ese grupo, o sea, el que estaba enseñando, ya del por sí él está mal, ¿no? 13. Pablo dice, este testimonio es verdadero, o sea, lo que estoy diciendo es algo que es conocido, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Acá suena como que hay que reprenderlos pues insultándolos así a la mala. No, duramente la palabra sería repréndelos intensamente, fervientemente, con todo tu corazón. O sea, pon todo tu atención para reprenderlos. Y reprenderlos no es decir, "Ay, ve esto", no. Reprender es mencionar el error, pero con un corazón tal que la gente sienta que lo estás haciendo por amor a Dios y por amor a esa persona para que cambie, y por amor a las personas que pueden ser afectadas. Pero duramente significa intensamente, no dejes que ese mal comportamiento haga daño a otros. Ahí está el punto. No es solamente para demostrar que uno sabe, sino si estas actitudes, estas palabras, esta actuación va a dañar a otros, uno tiene que reprenderlos, o sea, tiene que pararlas para que no afecte a otros. Eso es verdadero amor. Amor a Dios, al pecador y al que va a sufrir efecto por lo que el que está haciendo, enseñando mal o portándose mal va a afectar a otros, ¿no? Reprende duramente para que sean sanos en la fe. Algunas palabras están enfermos para que se curen. No es para mostrar que sabemos más, es para que se curen. Qué precioso este detalle ahí, ¿no? Ese es el corazón de Jesús hablando a través de Pablo. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En otras palabras, habían muchas tradiciones y cosas inventadas que no estaban ni siquiera en el Antiguo Testamento y que engañaban a la gente. A veces creyéndolas de verdad y otras manipulándolas para manipular a la gente. ¿Para qué manipulan? Para poder ganancias. Y entre las ganancias es tomar autoridad sobre un grupo, para ser el líder del grupo. ¿Para qué? Para que ese grupo te reconozca, ya sea físicamente, también económicamente o como sea, ¿no? Ok. No atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 15. Todas, todas las cosas son puras para los puros. Para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Un ratito ahí. Cuando estamos actuando en el Espíritu de Dios y comemos, estamos actuando en pureza. Cuando estamos en el Espíritu de Dios, eso, limpiando, estamos en pureza. Cuando estamos jugando, estamos en pureza. Cuando estamos durmiendo, es cuando estás sintonizado con el Señor, las cosas que, por ejemplo, haces o comes son eh, buenas para ti.
porque tú no vas a comer. Un ejemplo, tienes un plato y lo dejaste al aire y ves un montón de moscas. Si tú eres puro, o sea, tú eres correcto, tú no vas a comer ese plato. Entonces no es yo puedo comer ese plato cochino, no. Todo es puro. Para los puros significa yo reconozco cuando algo es impuro y no lo toco. ¿Me van siguiendo? No es solamente que puedo hacer cualquier cosa y es correcto. No. Todo es puro para los puros, porque cuando estás en el espíritu correcto, vas a hacer las cosas correctas. A eso se refiere, ¿sí? Para los corrompidos e incrédulos, nada les puro, aunque se porten de una forma, haciendo ayunos, haciendo sacrificios, arrodillándose, dando limosnas. Si su corazón no está correcto, no es puro. No son las acciones lo que son puras, es el corazón con que se hace. Ese es el. Por eso, a los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, no es qué cosa actúa, sino cómo estamos por dentro. Y eso es lo que tenemos que analizarnos siempre. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a analizar eso. Profesan conocer a Dios y dicen, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy lo que sea. Conocer significa tener una relación íntima con Dios. Entonces, declaran que tienen una relación íntima con Dios, pero los hechos lo niegan. Si tenemos una relación íntima con Dios, cada día vamos a estar un poco más en amor, un poco más en paz, un poco más en misericordia, un poco más en gozo, un poco más como un hijo de Dios que va limpiándose. Entonces, si tú ves que alguien profesa, pero ves que en sus hechos, en su comportamiento, sus acciones, en su actitud, está o estancado o retrocediendo, entonces es porque estamos siendo, ojo, mire la palabrita acá, abominables y rebeldes. Pero esto está hablando Pablo de alguien que está bien metido mal. Pero analicemos para nosotros un poquito. ¿Acaso no somos rebeldes todos un poco? Cuando no aceptamos lo que Dios quiere que hagamos o su plan, eso es rebeldía. Tú dices, no, pero yo tengo libre albedrío. Sí, tenemos libre albedrío. Pero si Dios, que es perfecto, que sabe qué es lo mejor para nosotros, nos pide algo, ¿tú crees que nos pide para que nos haga daño, para que no seamos felices, para pisarnos? No, jamás. Lo hace por amor. Entonces, si no lo hacemos, le estamos diciendo, no te creo, yo sé más que tú. Eso es rebeldía. Ok, en este caso está hablando de gente ampliamente rebelde, pero todos nosotros caemos, ¿ah? Por si acaso, en cada una de estas debilidades, un poquito menos, un poquito más, pero caemos. Por eso tampoco debemos juzgar a los que están haciendo mal. Tenemos que buscar cómo ayudarlos a regresar al camino y romper la rebeldía. Entonces, abominable no es que Dios no lo ame, es sus acciones son malas y esas acciones son abominables. O sea, no es para rechazar. Rechaza lo malo, busca lo bueno. ¿Sí? Rechaza lo malo. Como dicen algunos, ama al pecador, odia al pecado. Ese es el asunto. O sea, el pecado es abominable, pero la persona es para alguien que debemos darle amor, ¿no? Reprobados en cuanto a toda buena obra, como dicen ustedes, no sirven para nada. Ojo, reprobados en cuanto a toda buena obra significa que están haciendo obras, pero para lucirse, no porque viene del corazón. Una obra buena de verdad es aquella que está hecho con un corazón correcto. Entonces, pero alguien puede estar haciendo, dando de comer a pobres, ayudando a un necesitado, ¿sí? Pero cuando el corazón está corrompido y lo están haciendo para ganancias deshonestas, para aprovecharse, para luego vanagloriarse, lo que sea, estos están reprobados en todo lo que parece una buena obra. Buena obra a los ojos del mundo, pero por el medio del corazón no lo es. Por eso están reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Entendieron? El sentido es un poquito más profundo de lo que aparece en el idioma. Obviamente, acuérdense que las traducciones nunca son tan buenas para explicar todo el detalle que está atrás. Muy bien. Vamos a avanzar un capítulo más. Título 2. Ok. Enseñanza de la sana doctrina.
Bueno, está hablando la gente que estaba haciendo mal, que está haciendo mal, que está actuando mal. Ahora dice, ¿ahora qué vas a hacer tú? Tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay que tener cuidado con esta palabra sana doctrina. En muchas iglesias ahora nosotros enseñamos la sana doctrina, eh, y podemos estar siendo, juzgando a la gente, maltratando, haciendo cosas inadecuadas, pero estamos diciendo que seguimos la sana doctrina. Hay un versículo clave, hay muchos, pero hay un versículo clave que a mí me gusta mucho repetir. Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Ojo, amor no es servir a ciegas. Amor es hacer las cosas para provecho del demás, provecho mío, provecho de Dios. Y se amarás al Señor tu Dios. O sea, amas a Dios, amas al prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, voy a hacer ejercicio, no voy a comer porquería, no voy a fumar, no voy a tomar drogas, porque me amo. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Sana doctrina es cuando actuamos en el amor de Dios en su plan. Podemos enseñarla, pero tenemos que actuarla. Y ahorita va a explicarlo Pablo esto. Que los ancianos, otra vez, los que van a liderar, sean sobrios, equilibrados significa, serios, o sea, que no se tomen la cosa a la ligera, prudentes, nuevamente alertas, sanos en la fe, que hayan sido limpiados por la palabra de Dios, sanos en la fe, porque todos, como dijo Jesús, yo he venido a curar a los enfermos. Entonces la palabra, su espíritu, nos sana. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Entonces, para ser líder, tiene que estar formado en fe, amor y paciencia. Paciencia esperando el momento del Señor. Muchos de nosotros queremos los resultados para ayer, ¿no? Pero en el tiempo del Señor. Y ahora habla de las ancianas en general, o sea, de las mujeres. Las ancianas asimismo. La anciana está hablando ahora, líderes, ¿ah? Ancianos y ancianas. No está hablando de gente mayor, o sea, viejitos. No. Está hablando de gente que está tomando autoridad y liderazgo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, que luzcan adecuadamente, que sean equilibradas también. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, partamos ahí un ratito, paremos un ratito. Acuérdense que Pablo todavía, para ellos y para toda la sociedad, las mujeres tenían un trabajo más de casa y no más allá de eso, ¿sí? Ok. Pero esa era la época y la costumbre. Y como repito una y otra vez, Pablo al final dijo, no hay hombre ni mujer en Cristo Jesús, ¿sí? Ok. Palabras sujetas, vamos a entenderlos mejor. En Efesios dice que el marido debe amar a su mujer y la mujer respetar a su marido. Sujetos a su marido significa que sean un equipo, juntos. Muchos entienden sujetos bíblicamente como estar pisados, lo cual es una, tal vez, una forma de pensar de la época, ¿eh? Pero en estricto en el Señor, estar sujetos, estar sujeta al marido, y si está sujeta al marido, el marido está sujeto, no sujeto de pisado, no sujeto que tengo que obedecer a mi mujer, ni la mujer tiene que obedecer a mi marido, sino sujetos es uno solo. Ya no son dos, ahora son uno solo, ¿eh? Así es como debemos ver la palabra sujeto, no como supremacía, no como pisados, sino como unión. Uno persigue a mil, dos hacen huir a 10.000, ¿no? Cuando están dos juntos tienen mejor paga por su salario. Palabras de la Biblia. Ok. Pero dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque si vemos que las familias están totalmente cada uno por su lado, entonces está diciendo, estos no son buen ejemplo. Entonces están diciendo que son cristianos, pero mira cómo se portan. Dicen que tienen un Dios que es correcto, que es amante, pero esto no sirve. Si así se van a portar, entonces yo no quiero esto para mi familia, ¿sí? Entonces la palabra de Dios será blasfemada. Dice, porque hablan bonito, pero no tienen valor. ¿Ok? 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. No está diciendo a los ancianos que se prudentes a los jóvenes. Todos sabemos que cuando estamos en la adolescencia y como estamos jovencitos sin experiencia,
Hacemos cosas arriesgadas por las puras muchas veces. Entonces, ¿qué dice? Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Hay un dicho actual que dice que debemos aprender de los errores ajenos. Es bueno aprender de tus errores, pero es mejor aprender de los errores ajenos. Y esa es una forma de ser prudente, estar alerta, no pensar que no te va a pasar nada, sino que estamos en el mundo hay peligro, ¿no? ¿Y qué dice ahí? ¿Y cómo vas a enseñar eso? Dice 7, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. ¡Wow! ¿Qué tal responsabilidad? Si estás de líder en la iglesia o en cualquier parte, tienes que portarte de una forma que sea, que muestre que Dios está en ti, que has crecido, que has aprendido y que estás cambiando día a día. No que ya llegaste a la perfección, sino que estás dispuesto a aceptar tus errores, cambiar misericordia, paz, amor, fe, etcétera. Que vayas mostrando en tu comportamiento, en tu actuar, cómo Dios está actuando en tu vida y te está cambiando, mejorando y purificando. ¿Correcto? Ok. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana y irreprochable, o sea, enseñar con base y no en forma ligera. Cuando estamos enseñando la palabra, tenemos que estar muy atentos a ser usados por el Espíritu Santo, no con nuestras propias ideas. Y ahí sale realmente lo que Dios quiere que digamos. Y eso es importante, muy importante. Por eso, palabra sana y reprochable. Nos vamos a equivocar, por supuesto. Pero si estamos diciendo, Señor, úsame, acá está mi boca, úsala tú, no con mis ideas, sino con tu palabra, con tu mensaje. ¿Qué hace que el adversario se avergüence? Acá el adversario dice, ¿y quién es ese adversario? Adversarios son dos. Uno en el mundo espiritual, que dice que Satanás se avergüenza. Y la otra cosa es que gente que esté atacando al cristianismo, esté atacando, cuando ataque y diga cosas malas contra nosotros, al portarnos en forma adecuada, mostremos la bondad y el poder de Dios, de tal forma que otra persona entre en vergüenza. Pero ¿nosotros lo hacemos para avergonzarlos? No, no para hacerlos quedar mal, para que sufran, sino mostrar su error. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que cambien. Nuevamente, por amor. Se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, dice, pucha, me he equivocado. Y ya no va a hablar en contra de, sino o se calla o empieza a hablar a favor de, ¿sí? Entonces, miren, todo eso cómo puede cambiar las cosas, ¿sí? 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Acuérdense que en esa época había muchos esclavos. Entonces, lo que está diciendo, ya eres esclavo, has conocido a Dios, muestra por tu comportamiento que eres un hijo de Dios. Y de tal forma, con ese comportamiento puedes que atraigas a tu amo a Cristo, a tu ama a Cristo, a la gente que trabaja contigo a Cristo. Porque si te sigues portando mal, ¿a quién vas a traer a Dios? A nadie. Entonces, aunque estés en una situación de servidumbre, tienes que, en este caso, sujetarse, sí. ¿Por qué hay sujetarse? Porque obviamente es tu jefe, es tu dueño en ese momento, ¿no? Tú estás hablando en el mundo para hacerlo. Ok. Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando estamos actuando bien, la palabra del Señor se adorna, se ve más bonita. Ya no solamente es una palabra escrita, sino una palabra que muestra frutos y resultados. Entonces, atrae. Vamos ahorita con esto un detallito. En el Antiguo Testamento vamos a ver en Génesis a José, hijo de Jacob, el decimoprimer hijo de Jacob, que estaba con mucho orgullo, sus hermanos se molestaron, lo vendieron como esclavo, fue comprado como esclavo en Egipto por Putifar, luego lo metieron en la cárcel acusado de que estaba persiguiendo a la mujer de Putifar, que era falso, y luego en la cárcel, luego es liberado y pasa a ser líder de Egipto. Josué, perdón, José, desde el comienzo se portó de tal manera que empezó a administrar los bienes de sus amos, siendo él uno de los herederos de Jacob, alguien importante que era administrador de la casa de su padre. Y estando esclavo, no se portó como, ah, no me merezco esto, sino hizo lo mejor que sabía, de tal forma que Potifar lo puso como líder de su casa y su casa progresó enormemente. Luego fue a la cárcel
Y el carcelero lo escogió como líder de la cárcel y la cárcel empezó a mejorar de una forma impresionante. Y el líder, el jefe de la cárcel lo dejaba hacer todo porque Caracho lo hacía mejor que él. Y encima él descansaba y le iba bien. Con esa fama, luego cuando el faraón tuvo el sueño uno de sus siervos le menciona que José sabe interpretar sueños, lo llevan, le interpreta el sueño y obviamente recibió la información del buen trabajo de administración que él había hecho tanto con Potifar como en la cárcel. No va a poner a alguien que sencillamente revela un sueño como administrador de todo Egipto. Lo pone por su fama. Había mostrado que siempre había sido ¿qué? Buen siervo, que agradaba, que se sujetaba, no defraudaba, sino hacía crecer. Se mostraban fieles en todo, de tal forma que lo llevó al liderazgo. Fue el segundo en Egipto, el faraón el primero y luego él. ¿Por qué? Porque se mostró fiel a su amo, porque había sido vendido como esclavo. ¿Me entienden eso? Ese es un buen ejemplo cómo tenemos que actuar para... y esa actuación y hacer eso, luego va a redundar en beneficio para nosotros en su momento. No que inmediatamente ya José fue libre, no, José fue libre, no. Terminó en la cárcel y en la cárcel, después de ayudar inclusive al copero y al panadero, pasó años más esperando todavía su liberación. No que ocurrió de la noche a la mañana, pero siguió siendo fiel. Y ahí vino la recompensa. ¿Ok? 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿La gracia para quién es? Para todos los hombres, no para algunos, no para los judíos, no para los griegos, para todos, para salvación a todos los hombres, enseñándonos su gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña? Que renunciemos a la impiedad. ¿Qué es impiedad? Es dejar la piedad. ¿Qué era piedad? Buscar a Dios, buscar su amor, buscar las cosas, ¿no? De ese tipo. Impiedad es buscar exactamente lo contrario, hablando espiritualmente, a los deseos mundanos. Todo lo que quiero es acá ganar, tener, poseer, lo que sea, disfrutar nada más. Y nos perdemos que haciendo las cosas de Dios nos da un gozo y una paz que sobrepasa lo que podemos conseguir solamente buscando las cosas del mundo. ¿Y qué dice? Renunciando a la impiedad, o sea, buscando la piedad y dejando los deseos mundanos, buscando los deseos de Dios que nos van a dar mayor satisfacción a nosotros, vivamos en este siglo, se refiere a este siglo, a este tiempo en que nos toca vivir, sobria, justa y piadosamente. Sobrio significa equilibrado. O sea, podemos disfrutar de una comida, otra cosa, pero no exagerar. Disfrutar de una cosa, o sea, sobrio es equilibrado. Justo es seguir la justicia de Dios, ¿no? Y piadosamente buscando a Dios y a su plan. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y dice acá, aguardando la esperanza. O sea, estamos esperando y aguardando, ¿no? Con expectativa, aguardando la esperanza bienaventurada. Lo que nosotros esperamos es una bienaventuranza enorme, que es lo que Dios ha prometido. ¿Y qué más estamos esperando? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que cuando regrese va a arreglar todo el sistema como está ahora. Ya no va a haber el caos que tenemos en el mundo. ¿Ok? 14. ¿Quién, Jesús, se dio a sí mismo por nosotros? No dio plata, no dio propiedades, no, se entregó a sí mismo, lo más valioso que existe. Se dio a sí mismo por nosotros, no por él, no por su gloria. Se dio a sí mismo por nosotros. Eso es amor, para redimirnos de toda iniquidad, para sacarnos de todas las equivocaciones que tenemos como seres humanos y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, al hacer eso y haber muerto por nosotros y buscar eso y nosotros aceptarlo, se crea un pueblo que iba a ser el pueblo de Dios, su nación. Somos familia, pueblo, somos reyes, somos sacerdotes de Dios, profetas de Dios. Celoso de buenas obras, pueblo celoso de buenas obras. Pero esas buenas obras no es para lucirte. Celoso de buenas obras es, tengo mi corazón ansioso, dispuesto para hacer lo mejor
Porque las buenas obras no es lo que se ve a los ojos, las buenas obras es lo que Dios quiere que hagamos, esas son buenas obras. Celoso y bueno, buscando la voluntad de Dios. Y termina diciendo en este capítulo, de esto habla, de lo que te mencioné ahorita. Esto exhorta a que anímalos a hacerlos y a creer todo esto. Y reprende con toda autoridad. Reprender nuevamente no es tratar mal, sino menciona, esto está mal, esto está correcto, pero que noten tu amor, tu piedad, tu misericordia en tu forma de hablar. Reprende con toda autoridad. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que viene de Dios. Con la autoridad como Jesús se mostró como autoridad. Nadie te menosprecia. Acá todo diciendo es que, oye, que nadie te trate mal, no. Tampoco te sientas menos de nadie, porque ¿sabes quién eres? Eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no puedes ser menospreciado, porque ya estás en la nación santa. Y acá viene un versículo, con esto voy a acabar, que mencionó Jesús sobre Juan el Bautista. Dijo, ¿sabéis quién es Juan el Bautista? Y Jesús le dice, no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mayor de todos los que han nacido, humanos. Pero el más pequeño en el reino del cielo, mayor es que él. En el momento que hemos recibido a Cristo, ya somos ciudadanos del reino del cielo. Entonces, no hay nadie en el mundo espiritual real que no menosprecie. Nosotros no nos valoramos porque no nos damos cuenta de lo valiosos que somos. Somos hijos e hijas de Dios, del Altísimo, herederos y coherederos con Cristo, llamados a ser reyes, sacerdotes, príncipe, princesa, como queramos llamarlo, para su gloria. Y usarnos a nosotros por medio de esto, ¿sí? Ok, Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Nadie